¿Me escucha? Ok. Buenas noches, solo vamos a darte unos minutitos mientras los demás se conectan. Y si son tan amables, ¿sí? Ahorita continuamos con la clase. Bueno, vamos a dar inicio. Cuánto gusto, muy buenas noches. Pues aquí nuevamente compartiendo con ustedes, dando inicio a lo que es a la clase del día de hoy. Y voy a presentarles para hacerles un pequeño resumen. Solo una pregunta. ¿Sí descargaron el acuerdo que les mandé por WhatsApp? Sí, licenciada. Ok, pero sí lo logran visualizar, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ténganlo ahí presente porque eso es parte de la clase del día de hoy. No solamente de la clase, sino que para su examen técnico profesional, para cómo pueda usted sustentar cierta parte de lo que es el pacto colectivo. Eh, un consejo le doy, imprímelo y puede incluso hasta engraparlo en la parte de atrás, la última, la parte de atrás de su código de trabajo, que les sirva a usted también como referencia, ¿verdad? Ok, bueno, solo vamos a ver la presentación. Solo haciendo una referencia. El código de trabajo me da lo que es el grupo coaligados y me da, obviamente, lo que es eh, el comité ad hoc. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Vamos a ver si se recuerda. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo coaligado y el comité ad hoc? ¿No? Váyase al artículo 377, por favor. Y en grande colóquele grupo coaligado. ¿Ok?
¿Quiénes son los grupos coaligados? Los grupos coaligados son todas aquellas personas que no están sindicalizadas y que pues obviamente se unen con el ánimo de proponerle obviamente al patrono sus inconformidades. Mire el artículo 378 y mire el artículo 379. ¿Será que el grupo coaligado se registra en algún lugar o no? ¿Qué dice usted? Sin miedo. No tenga miedo a confundirse ni equivocarse. A ver, ¿qué dice? ¿Qué cree usted? Pues no, no sé, si no se registra. Ellos solamente, como dice su nombre, pues obviamente son un grupo de personas que no están sindicalizadas, ellas solamente se reúnen. Es como decir, William, Gilsey, Irving, nosotros vamos a representar a todos y somos, pues obviamente, el grupo coaligado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el comité ad hoc? Artículo 374. ¿Será que ellos sí tienen un acta de constitución? ¿Qué dice el artículo 376? ¿Qué dice? Que ellos sí tienen que estar constituidos. De igual forma, son exactamente las mismas tres personas, pero que necesitamos entonces registrarlos. ¿En dónde? En la Inspección General de Trabajo. Esa es la diferencia entre un grupo coaligados y lo que es un comité ad hoc. Bueno, entonces, mencionábamos que anteriormente, y tengo acá, por ejemplo, aquí había una parte donde yo les mencionaba lo que es este arreglo directo. El arreglo directo era donde pues le pedíamos favor, ¿verdad? A este, obviamente, comité ad hoc, que este sí está registrado, ¿verdad? Como dice el artículo 376, sí está constituido. Entonces, para que pudiera negociar pues todas nuestras peticiones con la parte patronal. Al ponerse de acuerdo, obviamente, pues ellos deben registrar este acuerdo, como dice el artículo 375 de este arreglo. Y aquí hay dos caminos. O llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo. Por ejemplo, los comités ad hoc, obviamente ellos sí pueden celebrar un convenio colectivo, un contrato colectivo. Ahora bien, un grupo coaligado pues no puede hacerlo. Ahora bien, aquí se plantean las quejas y las solicitudes. Si se trata de un convenio colectivo, el planteamiento puede ser verbal y se trata de un contrato colectivo, el planteamiento únicamente puede ser escrito. Entonces, el arreglo se lo presentamos al patrono, nos dice sí, nos dice no. Llegamos a opción uno, a un arreglo, que es registrarlo obviamente en la Inspección General de Trabajo, artículo 375, y opción 2 es irnos a la conciliación porque definitivamente nosotros no nos pusimos de acuerdo. Esos son los dos caminos que nosotros tenemos en lo que es el arreglo directo, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, tenemos lo que es la vía directa. Miremos la vía directa. Mm, La vía directa, a diferencia del arreglo directo, la vía directa únicamente sirve para negociar lo que es el pacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el artículo número 51. ¿Será que puede ir usted al artículo 51, por favor? Usted me dice cuando ya esté ahí. Ok, muy bien. Entonces, el artículo 51 a mí lo que me habla es la obligación de negociar un pacto colectivo de empleadores. Bueno, aquí me da, en el tercer párrafo, dice que para negociar un pacto colectivo, condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrón nos hará llegar a la otra parte.
a su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima al proyecto del pacto, a efecto que se discutan por la vía directa con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo, cualquiera u otros amigables componedores. Si en el transcurso de 30 días de presentar la solicitud por el respectivo sindicato patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualesquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteado conflicto colectivo correspondiente para que se resuelvan el puntos o puntos en discordia. Entonces, esto me da la pauta a que o puedo llegar a un acuerdo o no puedo llegar a un acuerdo. Pero el artículo 52 me dice que si yo llego a un acuerdo, pues obviamente que debo extender 3 ejemplares, ¿sí? Uno para la parte actora, otro para la parte patronal y la otra para el Ministerio de Trabajo. En el segundo párrafo de ese mismo artículo 52 dice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe de estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y en caso que contenga alguna violación a las disposiciones presentes de este código o sus reglamentos o de las leyes de previsión social, deberá ordenar las partes ajustar a sus disposiciones de ley. Perfecto, pero ¿cuál es ese trámite? ¿Alguien sabe? Con confianza. A ver, ¿quién cree? ¿No? Ok, leamos lo que es lo que yo les mandé por a su WhatsApp. Esto es lo que realiza. Entonces, aquí está. Reglamento y trámite de negociación, homologación, denuncia de los pactos de condiciones de trabajo, empresa, centro de producción determinado. Y es el acuerdo gubernativo 221-94. Bueno, entonces aquí me está diciendo la negociación. Cuando me habla de la negociación, son todos los requisitos que deben de existir. Artículo número 2. Todo proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo deberá presentarse a la Inspección General de Trabajo cuando la empresa o centro de trabajo de que se trate se ubique en el departamento de Guatemala. Aquí me está dando dos escenarios. Todo proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo deberá presentarse en la inspección de trabajo cuando la empresa o centro de trabajo se encuentre aquí en el departamento de Guatemala. Si yo le pusiera en el examen, pero ¿qué pasa si es del interior? Dice, en el interior de la República, la autoridad administrativa de trabajo más próxima. Entonces, aquí en Guatemala es en la Inspección General de Trabajo. Y en el interior de la República a la autoridad administrativa de trabajo más próxima del lugar donde se encuentre. Pero, ¿qué debe de contener o qué debe de aparejar o qué debe de presentar? Bueno, simple. Una certificación expedida. ¿Qué significa certificación expedida? Bueno, la certificación es expedida, es un documento extendido, ¿verdad? Tramitado y entregado por la autoridad. Bueno, entonces en este caso es una certificación expedida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo, en lo que consta que el sindicato que se trate está debidamente inscrito y con la denominación legal que le corresponde. B. Certificación expedida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo, en la que conste que los solicitantes son miembros del comité ejecutivo. O sea, las personas que están ahí, ¿verdad? Están legalmente, pues obviamente registradas, ¿verdad? 3. Cuando la solicitud sea presentada por parte del empleado, deberá acompañarse los documentos que acrediten la representación legal de que correspondan y las facultades para negociar, aprobar y suscribir al referéndum, en definitiva, el proyecto del pacto.
4. Certificación del acta por medio del cual la Asamblea General del Sindicato de que se trate de ver acordó por las 2/3 partes de la solicitud de sus miembros la autorización de los integrantes del Comité Ejecutivo para celebrar, aprobar y suscribir al referéndum o en definitiva el proyecto del pacto. El proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo negociar con sus dos copias, ¿verdad? Bueno. La dependencia que reciba la solicitud del proyecto indicado deberá, en un plazo de 48 horas, hacer llegar a la otra parte el respectivo proyecto del pacto para su consideración por medio de un oficio, debiendo asimismo remitir a la sección de información, registro, archivo de la oficial mayor copia de la actuación dentro de un plazo de 24 horas cuando se trate del Departamento de Guatemala. Pero ¿qué pasa si es del interior? Simple. Y dentro del mismo plazo, más un día por razón de la distancia, cuando la dependencia tenga su sede en el interior de la República. O sea que aquí estamos hablando de cuál es el tiempo que se utiliza si fuera Guatemala y cuál es el tiempo que se utiliza si fuera en el interior. Pregunto. A ver, ¿cuál creen? Vamos a colocarlo otra vez porque creo que... Ahí está. Ahí estamos. Entonces, esto lo tienen ustedes ya ya se los coloqué en WhatsApp, ¿sí? ¿Sí? Chicos, Plazo de 48 horas, Lick, de 24 horas para cuando se repetir. trate del departamento de Guatemala, ¿sí? 24 horas. Y dentro del mismo plazo, más un día por razón de la distancia, cuando la dependencia tenga la sede en el interior de la República, ¿sí? Bye. Artículo 5. El Consejo Técnico, al recibir el expediente completo que contiene el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, procederá en su estudio en el plazo de 5 días. O sea, ellos tienen que revisar que todo esté correcto y conforme a derecho. Y para eso tiene un plazo de 5 días. En el caso que los documentos no reúnan los requisitos legales, fijará a las partes negociadoras y suscriptoras el plazo de 10 días para que se ajuste a ley. Eso era lo que decía, ¿verdad? En el artículo 52, que ellos se van a dedicar a revisar. Y si obviamente en dado caso no cumple con lo establecido con la ley, van a fijar un plazo de 10 días para que y si se da cuenta, este trámite que se mira acá, que está en este acuerdo, no está en el Código de Trabajo, pero es un trámite que se lleva de forma interna dentro del ministerio, ya sea en la inspección aquí, ¿verdad? Departamento de Guatemala, o bien en el interior, como dice acá, ¿verdad? En la delegación más cercana, donde pues estuvieran constituidos. Se ajustará la ley transcurrido el plazo para que las partes se ajusten a derecho sin que se pronuncie sobre las observaciones formuladas por el Consejo Técnico o bien no acepten el citado consejo dentro del plazo de 48 horas, rendirá su dictamen en sentido de homologar el pacto haciendo reserva de aquellas estipulaciones que no se ajustan a la ley. Artículo 6. En el caso de que los documentos, ¿verdad?, reúnan los requisitos legales y que el pacto se encuentre ajustado a las disposiciones de la ley, el Consejo Técnico deberá, en un plazo de 5 días, el dictamen por el que se homologará y se devolverá el expediente a la oficial mayor. La oficial mayor, en el plazo de 72 horas, hará llegar al despacho ministerial el proyecto de la resolución del respectivo para su consideración y firma. Artículo 8. Firmada la resolución por el despacho
ministerial y referendo por el oficial mayor, deberá trasladarse el expediente inmediatamente a la sección de información, registro, archivo para notificar las partes de los lugares señalados para efecto dentro del plazo de 24 horas recibido el expediente. Artículo 9. Practicadas las notificaciones, la sección de información, registro, archivo de la oficial mayor en el plazo de 24 horas deberá remitir copia de la resolución que homologa el pacto al Departamento de Registro Laboral de Dirección General de Trabajo para su inscripción en el archivo. El Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo recibirá la resolución y deberá en un plazo de 48 horas proceder a su inscripción. El Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo deberá remitir al Departamento de Estadística de Trabajo el informe mensual de las inscripciones de los pactos condiciones de trabajo. Aquí es en dado caso que haya cumplido con todo y que todo esté conforme a derecho. Entonces, este es un trámite interno que ellos realicen en relación al pacto cuando se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Esos son los plazos que tiene desde la oficial mayor, cuando obviamente discuten si llenan los requisitos o llenan los requisitos, entonces, y las notificaciones de los mismos. Entonces, ese es el plazo, el cual por eso le decía yo, este acuerdo es valiosísimo para que usted pueda, pues, obviamente, engraparlo si usted gusta, pues en la parte de atrás de su código de trabajo, ¿verdad? Ok, para tenerlo usted presente siempre. Muy bien, vamos a ver, déjenme ver, vamos a presentar. Entonces, un momento. Vamos a refrescar. Entonces, usted ya vio acá que aquí en la vía directa tenemos dos caminos. Uno, que nos pongamos de acuerdo y obviamente se extiende el pacto. Opción 2, que nos vamos a la conciliación. Arreglo directo, nos vamos a la conciliación. Si no hay un acuerdo. Vía directa, nos vamos a la conciliación en dado que no hay un acuerdo. Perfecto. Ahora vamos a ver la conciliación. Lo estoy haciendo de una forma gráfica. Esto que estamos viendo acá lo tiene usted en su código. En su código, lo tiene usted en su libro, pero es para que de forma resumida usted pueda entender. Bueno, porque lo estoy llevando, pues obviamente, a ver lo que es el arbitraje y lo que es la huelga, ¿verdad? Pero necesito que tenga bien presente esta parte. Muy bien. Dice, trámite de la conciliación. Un aspecto importante de la conciliación es que nosotros necesitamos que esta conciliación no exceda el plazo de 15 días. Y eso lo encontramos nosotros en el artículo 393. Vaya, por favor, al 393. Usted me dice. Ok. Ahí estamos hablando que en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones. Ok, ¿de qué pliego de peticiones me está hablando? El artículo 381, se recuerdan que nosotros enumeramos los puntos, ¿verdad? Donde dijimos que teníamos 8 puntos, desde obviamente exponer claramente en qué consideran las peticiones, quiénes, obviamente, quién o a quiénes van dirigidos, cuáles son las quejas, el número de patronos, el número de trabajadores que lo apoyan. Aquí me está mencionando claramente un número establecido de patronos, de trabajadores que lo apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde surgió la controversia, la cantidad de trabajadores de esos que prestan sus servicios. Y se dan cuenta, me dan dos cantidades, uno que presta los servicios y el otro el que están apoyando. Y
nombres y apellidos de los delegados y la fecha. Perfecto. Aquí ya tengo entonces, pero el 381 tercer párrafo me dice, si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de dicho oficio lo corregirá inmediatamente y dará trámite a la solicitud. Se tiene por planteado el conflicto. Miremos el 379, por favor. Vaya a su 379. Entonces, ¿cómo se tiene planteado el conflicto? Simple. Desde el momento en que entregue el pliego de peticiones, el pliego que tiene los 8 requisitos, ¿verdad? Al juez respectivo se entenderá por planteado el conflicto, para solo el efecto que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni imponerse el ejercicio, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. El artículo 380, póngale en grande prohibición. Aquí hay dos prohibiciones. A partir del momento en que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito un pliego de peticiones, que no hubieran adherido al conflicto respectivo. Se recuerda que el pliego menciona dos montos. Uno, quienes lo apoyan y dos, el monto, la cantidad de trabajadores. Entonces, aquí me está diciendo que aunque no estén incluidos dentro de lo que apoyan, tienen la protección y deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Pregunto, ¿por qué, dónde puedo fundamentar yo los incidentes? ¿Dónde se encuentran para poderlo sustentar? ¿Será la Constitución? ¿Será el Código de Trabajo? ¿Será el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Será la ley del organismo judicial? ¿Dónde se encuentra el trámite de los incidentes? ¿Qué manda? Sin miedo. Acuérdense que ustedes están a un año, un mes prácticamente de someterse a su primer examen. No, o sea, el miedo usted ya no debe de existir. Ya, el miedo es para tal vez los de primer semestre, primer año, pero ustedes no. A ver, chicos, ¿dónde encuentran ustedes los incidentes? Usted puede. ¿Dónde encuentran los incidentes? No, pues, un punto al que me diga. En la ley del organismo judicial, Ah, ¿verdad? Muy bien, Giselle. ¿Y su fundamento cuál es? Del artículo 135 al 140. 138 al 140. 138 al 140. Si bien es cierto, el 135 nos habla en relación a qué es un incidente, ¿verdad? El trámite en sí, el trámite lo encuentro a partir del 38. Mire, pues, hagamos algo. En una esquina de su código, me va a hacer favor de colocar una H en una esquina de su código, de su página de la ley del organismo judicial. Ponerlo así. H. Y en el otro extremo le va a colocar una D. Una H, en el otro extremo otra D. Muy bien. Me va a decir usted, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Espérese. Sí, un extremo una H, sin los guiones. En un extremo una H y en el otro la D. El artículo 138 habla sobre las audiencias. Si quiere, póngale audiencia en grande al 138. Y me dice, promovido un incidente, se dará audiencia
a los otros incidentados si los hubiere por el plazo de 2 días. Entonces, abajo de la H le pone A de audiencia igual 2 días. Hacemos otra vez, voy al extremo y donde encuentro la A, le doy igual 2 días. Entonces tengo audiencia 2 días, de hecho, y tengo en el de derecho 2 días. Perfecto. Me está diciendo que sea de hecho un incidente o de derecho, tengo audiencia. Los hechos tienen que probarse y el derecho no se prueba. Por lo tanto, el artículo 139 hace referencia a la prueba. Póngale a ese 139 prueba en grande. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, claramente me lo está diciendo, hecho, cualquiera de las partes pudiera en que se abra la prueba o el juez lo considera necesario, mismo se abrirá prueba por el plazo de ¿cuántos días? 8. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas y promover el incidente o al evacuar en audiencia. ¿Me habló solo de hecho o también de derecho? Solo Chicos, hecho. ¿de ambos? Leamos otra vez el artículo 39, 139. Leámoslo detenidamente, con tranquilidad. ¿De qué tipo de incidente me está hablando? Cuestiones de hecho. Sí, exacto, Gabriel. Entonces, la prueba, ¿quién la tiene? El incidente únicamente de hecho. Entonces, el de derecho no tiene prueba. ¿Por qué? Porque se recuerdan que yo les dije, el hecho sí se prueba, el derecho no se prueba. ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Y en el tercer párrafo, en el tercer artículo, perdón, 140, me habla de las resoluciones. ¿Sí? Póngale grande resolución. Y dice, el juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días transcurso del plazo de la audiencia y si hubiera abierto a prueba, la resolución dictará dentro de igual el plazo después de concluida la prueba. Entonces aquí me está diciendo que ¿cuántos días tengo para resolver? 3. Entonces, a la hora que usted le pregunte en el trámite de un incidente de hecho, entonces usted le contesta de esta forma. Sí, un incidente de hecho se le da audiencia ¿por cuántos días? Por 2 días. Ok, muy bien. ¿Se abre a prueba en qué plazo de tiempo? 8 días. En 8 días. Exacto, muy bien. ¿Y se resuelve en cuántos días? 3 días. En 3 días. Entonces, esa es la forma. Uno de hecho, audiencia de 2 días, prueba 8 días y se resuelve en 3 días. Ahora vamos con uno de derecho. ¿Cuántos días tengo para la audiencia? Una consulta. Manda, manda, dime, Una consulta. manda. ¿Estos plazos sí se respetan en la práctica o no se respetan? Ok, allá vamos. Primero miremos los plazos. Y sí se respetan en cierta forma. Y te voy a explicar por qué. Primero miremos los plazos. Yo te voy a responder. No te estoy ignorando. Gracias. Derecho, audiencia 2 días. ¿Será que aquí en el de derecho hay prueba? Ok, excelente. ¿Y se resuelven en cuántos días? Excelente.
La diferencia entre el del derecho y el derecho, en que el de derecho no hay prueba, pero exactamente es lo mismo para ambos. Pilas porque ustedes ya van para examen. Ahora bien, voy a contestarle al compañerito su pregunta, pero para eso voy a utilizar otro artículo. Váyase al artículo 141 del Código de la Ley del Organismo Judicial y 325 del Código de Trabajo. ¿Ya? Ok. ¿Qué es un decreto? Es una determinación de trámite, ¿sí? Que es un auto, que se deciden en materia que no es de simple trámite. O sea, cuando se le da audiencia, sea de hecho o de derecho, o cuando se abre a prueba, ¿es un decreto o es un auto? Chicos, Yo diría que es un auto por la complejidad del trámite del incidente. leamos otra vez, ¿qué es un auto, Gustavo? Un auto es una decide, que no es de simple trámite. Resuelve. ¿Será que cuando le estoy dando audiencia estoy resolviendo? ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando que es una determinación de simple trámite cuando le doy audiencia. Cuando hago la prueba, de igual forma. Pero cuando estoy resolviendo un incidente, ¿será que ahí estoy resolviendo el asunto principal? No, sería un auto. Cuando dice auto, oigan bien, el incidente, la resolución yo no le puedo llamar sentencia, sino que yo le llamo auto. ¿Por qué? Leamos. Los asuntos vamos a ver, deberá en materia que no es de simple trámite, o bien resuelven un incidente o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Ok, voy a proyectar algo. Para que me puedan comprender. Miren pues, este es un incidente ¿de qué? Reinstalación. ¿Estamos? Pregunto, de estos dos numeritos que hay, el más reciente o el más antiguo, ¿cuál de ellos es el conflicto colectivo? Sin miedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número del conflicto? ¿El más nuevo o el más antiguo? El más antiguo tendría que ser. Excelente. El más antiguo, es de una forma hipotética. Es como cuando los hijos vamos con los papás. Papá, mira, fíjate que me pegó fulanito cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Mire, mamá, fíjese que le doy la queja que me jaló el pelo. Entonces, el número grande es prácticamente, pues, como que el núcleo, el centro. Los números pequeños son los números que se le asigna a cada persona. Por ejemplo, Gustavo presentó un incidente de reinstalación. Ahí le va a tocar el 1458. Areli presentó un incidente de reinstalación. A ella le va a tocar el 1459. Santos presentó un incidente de reinstalación. Le va a tocar el 1460. ¿Ya me comprenden? Entonces, estos números varían. Este no. ¿Por qué? Porque es un incidente. Esto va dentro de la pieza principal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la resolución dice, vaya donde dice auto y lo vuelve a leer. El auto que decide en materia que no es de simple trámite, o bien resuelve incidentes, o
el asunto principal antes de finalizar el trámite, a esa resolución no se le puede llamar sentencia. ¿Se le llama qué? Autos. Correcto. Entonces, cuando ustedes vayan a litigar, y si van a litigar un incidente de reinstalación, una determinación, no vayan a decir una sentencia. Mira, tengo la sentencia del incidente. No, ¿verdad? Ya el auto es el auto del incidente, o sea, la resolución. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a lo del compañerito, porque no me estoy alejando un poquito. El siguiente párrafo, el 142 de la Ley del Organismo Judicial, dice: los plazos, providencias, decretos deberán dictarse a más tardar al día siguiente, 24 horas. Resulta que el día, ¿qué le dijera yo? El día 22 de octubre nos dieron audiencia, ¿sí? Por el plazo de 2 días, pero por la carga de trabajo que hay, yo voy en fecha 3 de noviembre. ¿Con qué fecha lo resuelvo? ¿Con el día 3 o lo resuelvo con el día 23 o 24 de octubre? A ver, ¿qué creen En ustedes? noviembre. De noviembre. Ok. Pero a mí me está diciendo que acá que los decretos se resuelven en 24 horas. ¿Qué hago? ¿En qué fecha lo resuelvo? Por la carga laboral del Sin miedo, juzgado. usted puede. Va bien. ¿Qué dice? Por la carga laboral del juzgado, licenciado. Perdón, que no le oigo. ¿Me dice? Por la carga laboral del juzgado. Ajá, mire pues, me dio audiencia el 22. ¿Ya? Me dio audiencia el 22. Yo solo tengo 2 días para poderlo presentar, que sería el 23 y el 24, y lo presento hasta el 25. ¿Qué pasa? Hasta el 3 de noviembre, ¿qué pasa? Está fuera de plazo. Está fuera de plazo, para empezar. Ojo con eso, pues, porque puede ser que así les ponga el examen, porque aquí estamos hablando de analizar. Bueno, para empezar está fuera de plazo. Y si lo presenté el 3 y me está diciendo la ley del organismo judicial que yo tengo 24 horas para poder resolver, ¿en cuál sería la fecha de la resolución? Pilas, ustedes pueden. Si lo presenté el 23 y son 24, el 3 y son 24 horas, y resulta que yo lo voy a resolver, por ejemplo, hasta el, ¿qué? 20 de noviembre. O sea, hasta ese día tengo tiempo para jalar el memorial y ponerme a leer. ¿En qué fecha lo tengo que resolver? ¿Hasta ese día 20 o lo tengo que resolver con fecha 4? ¿Qué dice la ley del organismo judicial? ¿Cuántas horas son después de haber presentado? 24 horas tendría que ser el día 4. Exacto. Tiene que ser el día 4. Así yo lo esté resolviendo el 2 de enero del año 2026. ¿Sí? Como dijo el compañero, por la carga de trabajo. Entonces, ¿los plazos se cumplen? Sí. Esos plazos de 2 días se cumplen, sí o sí. No le puede extender. No les, ay, este me cae bien, le voy a dar 3 días de 3 días de audiencia. No, claramente dice que son 2 días únicamente de audiencia. Se abre a prueba, me cae bien, le voy a dar 10 en lugar de 8. No, la ley dice 8 días. ¿Y cómo resuelvo? Perfecto.
dependiendo si es un decreto o es un auto, independientemente por la carga de trabajo, como dijo el compañero, cuando llegue el expediente a mis manos, lo tengo que resolver 24 horas después, si es un decreto, de haber sido presentado. Ahora sí, chicos. Sí, Ligden. Ok, muy bien, pues. Y esos tienen que usted percatarse a la hora que ustedes vayan a litigar, que las fechas concuerden, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué dice el artículo 380 entonces? A partir del momento que se refiere el artículo pues, anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones, que no hubieran adherido, o sea, que no participamos en el pliego, deberá ser autorizada por el juez. O sea, haya o yo no haya participado en ese pliego, si me quieren sacar de la empresa, tienen que pedir autorización sin que la resolución definitiva se dicte, prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce una terminación de contrato de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento, le dio exactamente igual al jefe, a mí no me interesa promover el incidente de terminación. Simple, yo lo despido porque aquí mando yo y se acabó, punto. Eso es lo que dice el jefe, ¿verdad? Bueno, entonces en ese caso, sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en el artículo, el juez aplicará las sanciones que se refiere al artículo anterior y deberá de inmediatamente ser reinstalado. Perfecto. ¿Y cómo se reinstala? Por medio de un incidente. El incidente lo tienen ustedes acá. Entonces, usted como abogado, usted va a llegar al Centro de Justicia Laboral. Antes de hacer su memorial, va a llegar y va a decir, mire, señorita, mire, caballero, ¿me puede usted decir en dónde tiene vigente las prevenciones, en dónde está emplazado el Ministerio de Cultura? Entonces, muy amablemente la persona de abajo le dice, mire, licenciado, fíjese que pues el conflicto colectivo se encuentra en el juzgado séptimo. Muchísimas gracias, se da usted la vuelta y ya va a trabajar su memorial. Entonces usted dice, este conflicto está en el séptimo, por lo tanto yo tengo que dirigir mi memorial al séptimo. ¿Por qué? Porque ahí está el conflicto. Yo no lo puedo dirigir al primero, yo no lo puedo dirigir al décimo, yo tengo que dirigirlo al séptimo. Muy bien. Esto no lo puedo dirigir a admisibilidad. ¿Por qué no lo puedo? Porque no es un juicio ordinario. Estamos hablando de un incidente que va dentro, ¿sí? De la pieza principal, ¿sí? Bueno, entonces, resulta que miran ustedes acá. ¿Qué miran ahí? Un memorial. Sí, un memorial, pero usted como abogada, ¿qué es lo que mira? Un incidente de reinstalación. Exacto. Pero usted no mira falta de procuración ahí. Sin miedo. Es abogado. Ya son, aquí habemos 33 abogados. A ver, ¿por qué cree usted que hay falta de procuración ahí? Porque se subsanó el incidente, porque no tiene el número de conflicto colectivo. Esa es una. O sea, la persona no se tomó el tiempo de ir a investigar primero antes de hacer su memorial en dónde estaba el conflicto colectivo. Para empezar, después lo dirigió al noveno. ¿Será que ahí estaba el conflicto colectivo? No. ¿Dónde estaba? En el séptimo Juzgado pluripersonal de séptimo. trabajo. Exacto. Entonces, si usted se dio cuenta, aquí hay una tachadera y estamos iniciando, imagínese usted. Entonces, le tenemos que poder poner incidente de reinstalación nuevo, porque nosotros no conocemos cuál es el número que nos va a tocar, más sí conocemos el número del conflicto. Y como nosotros queremos que nuestro memorial lo amarre a ese conflicto, debemos de colocar el conflicto colectivo y debemos decir en dónde está nuestro conflicto.
Entonces, aquí lo hicieron enmendar porque si no esto jamás se le hubiera dado trámite, ¿sí? Por eso es que la persona testó. Bueno, aquí están los generales de la persona. Dice que él viene a comparecer, a iniciar un incidente de reinstalación, ¿sí? En su mismo puesto de trabajo con las condiciones que el contrato estipula. Bueno, ahora bien, aquí en la relación de los hechos, él dice que la relación laboral con el Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de Cultura, inició obviamente el 1 de agosto del año del 2013. Dicha relación consta entre los documentos de contratos suscritos personeros correspondientes de la entidad demandada. En un juicio ordinario laboral, la carga de la prueba, ¿quién la tiene? El trabajador. Ok, muy bien. O el trabajador o el patrono. ¿Qué creen? El trabajador. Trabajador. La carga de la prueba. ¿Quién la Perdón, sí, el patrono. Ok, muy bien. En un juicio ordinario la carga de la prueba la tiene el patrono, sí o sí. Aquí en el incidente es todo lo contrario. Él tiene que decir dónde trabajaba, ¿sí? Cuánto ganaba, cuál era su dirección inmediata, cuál es su jornada de trabajo, cuál es la forma de despido. Y él tiene que sí o sí colocar la prueba. ¿Cómo va a colocar la prueba? En forma ordenada, colocar todo uno a uno, todos los contratos que él tuvo dentro del ministerio, dentro de la entidad nominadora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no los coloca? Le van a poner copia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la obligación de el incidentante, ¿sí? Es colocar su medio de prueba. Es como quien va a dar la queja. Mire, a mí me asiste el derecho. Necesito, por favor, que me reinstale. Me despidieron y no tenían razón. Entonces, necesito probar que lo que yo estoy diciendo es verdad y por lo tanto acompaño mi prueba. Y si se da cuenta, esta persona acá, adjunto DPI, adjunto todos los contratos. Vamos a pasarlo rápido para, si no, no avanzamos. Estos son todos los contratos. ¿Sí? Que él presentó. ¿Ya? De ese expediente duró como 5 años, ¿verdad? Correcto. Acuérdese que es un poquito complicado, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia a la hora que eso pasa. Bueno, entonces, si se da cuenta, mire toda la prueba que adjuntó. Porque él sabe que la responsabilidad es de él. El patrono no tiene que probar que porque quiere ser reinstalado él, no. Él tiene que probar que él quiere ser reinstalado. Hasta aquí llegamos. Ahora bien, aquí ya viene la resolución por parte del órgano jurisdiccional. Y me dice, comienza con la denuncia de reinstalación y este numerito se lo asignó el centro, el centro de justicia. ¿Por qué? Porque dice que esta es la queja, por decir así, ¿verdad? Es la queja 1458 dentro del conflicto. Pero en realidad eso es un incidente, ¿verdad? Es para que lo podamos analizar de esa forma. Pero es un incidente. Entonces, este es el 1458 dentro del conflicto. Juzgado séptimo. Dice, con memorial y documentos adjuntos, formamos el expediente, ¿verdad? Ellos forman el expediente, se toma nota de la comparecencia,
quienes pueden actuar en forma conjunta, separada, se tiene a la vista para resolver la denuncia de reinstalación planteada por fulanito de tal contra el Estado de Guatemala por medio de su entidad nominadora, Ministerio de Cultura. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones, el juez respectivo se entenderá por planteado el conflicto para el solo efecto que los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra otros, ni impedir el ejercicio de sus derechos, asimismo a partir del momento en que se refiere al artículo 379. Entonces aquí me está diciendo que en el momento que yo entrego el pliego, no pueden despedir a nadie. Entonces dice, toda terminación de contrato de trabajo, entidades que se planteó el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no hayan suscrito el pliego o no se hubiera atendido conflicto, debe de ser autorizado por juez e informar el incidente sin la resolución de se dicte o prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido, si se produce la terminación de contrato de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones que se refiere al artículo anterior, que es lo que nosotros leímos anteriormente de las multas, ¿verdad? Inmediatamente se ha reinstalado él o los trabajadores despedidos. En caso de desobediencia, aplicará la sanción conforme a lo previsto en el artículo que precede, y si aún persistiere la desobediencia, ordenará certificar lo conducente, ¿sí? El juez actuará inmediatamente por constar de oficio o por denuncia o omisión el indicado procedimiento. Este último caso, la resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes a haber ingresado la denuncia al tribunal, que es lo que dice el artículo 380, tercer párrafo. Ahí póngale, por favor, no, segundo párrafo es, o tercer párrafo. Póngale en grande reinstalación. Y aquí me está diciendo obviamente que dentro de las 24 horas recibida la denuncia, pero es lo que le estoy diciendo yo a ustedes, ¿verdad? Que puede ser que el expediente haya ingresado el, ¿qué? El 3 de noviembre, pero yo puedo resolverlo hasta el 15 de diciembre, por darle un ejemplo. Entonces, pero yo voy a resolver con la fecha en que fue ingresado. ¿Estamos? Bueno, en ese caso la resolución de reinstalación deberá realizarse obviamente en un plazo de 24 horas según lo que establece el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. ¿Ok? Entonces aquí está. Esa es la resolución. Está firmada por el honorable juzgador. ¿Y qué pasa? ¿Se queda el incidente? ¿Será que yo puedo apelar ese incidente o no lo puedo apelar? ¿Qué creen ustedes? Sí se puede apelar. Excelente. Se le notifica al incidentante, se le notifica a lo que es al Estado, a la entidad nominadora, al ministerio, y obviamente, ¿qué creen? La PGN dice, hey, señores, porque acuérdense que el ministerio le da la autoridad a la PGN para poder actuar. Entonces dice, señores, yo no estoy de acuerdo y vengo a interponer entonces un recurso de apelación contra la resolución, contra el auto, ¿verdad? Y entonces ya pasa a segunda instancia para que puedan conocer ese expediente. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, dicta. Va. Muy bien. Dejemos de compartir y sigamos. Hice un pequeño paréntesis en virtud para que ustedes sepan que en el momento que se cumpla el 379 ya no puede haber no puede haber ni despidos, y si quieren despedir a alguien tienen que pedir autorización. Si no procede, si no, pues conlleva a la reinstalación que acabamos de ver anteriormente. Vamos a ver. Dicta, tengo una consulta. A ver, cuénteme. Yo he visto abogados que en lugar de plantear un incidente, ellos plantean una demanda en Ujú. admisibilidad de la demanda. Un licenciado que me dio un curso de flexibilidad de las leyes de trabajo me dijo que sí era viable. Sí, es viable, pero la diferencia es cuando está emplazado. Esa es la diferencia. Puede ser un ordinario de reinstalación, si no está emplazado, o puede ser un incidente de reinstalación, si sí está emplazado.
Si se da cuenta, el trámite entre un ordinario y un incidente es mucho más corto un incidente. ¿Estamos? Ya le entendí. Sí, sí, ya le voy entendiendo. Gracias, Ligia. Ok, bueno, muy bien. Entonces sigamos, pues. Nos quedamos en la conciliación. Por eso hice una pausa ahí, ¿vamos? Ok, bueno. Entonces se le da trámite a la solicitud que dice el 381, ¿verdad? Forma al tribunal. Dentro de las 12 horas siguientes se cumple lo que dice el artículo 382, donde dice que dentro de las 12 horas siguientes de recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social conformará con lo preceptuado del artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas a una delegación. Entonces, en este caso, para formar esta delegación, ¿hay personas que se pueden excusar? Sí. Váyase al 383 y póngale en grande excusa. Si en el momento que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa de lo que manifestara inmediatamente a efecto de que se llamare al sustituto, si el impedimento o excusa la manifestaren, posteriormente se les impondrá una medida disciplinaria que prevé en el artículo 297. Entonces tiene que fundamentar muy bien su excusa, ¿verdad? Porque si no, obviamente hay una sanción disciplinaria. Se le notifica posteriormente, ¿verdad?, a la parte que debe nombrar a la delegación, tiene 24 horas. El Tribunal de Conciliación se declara competente. Además de ello, convocará a las partes para que comparezcan en 36 horas. Artículo 384. A ese 384 yo le había pedido, por favor, que colocara en grande tribunal que se declara competente. Entonces, en un plazo, eso se declara en 36 horas. Después de lo que es el artículo 384, pasamos a lo que son las audiencias. Audiencias separadas para cada parte. Aplica lo que es el artículo 385, donde dice que 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación irá separadamente a los delegados de cada parte y de estos corresponderán con la precisión, amplitud de todas las preguntas que se les haga. En este caso, si no hay un acuerdo, se puede nuevamente repetir. Va el 387 y el 387 nos dice el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, puede repetir una sola vez dentro de las 48 horas. Entonces, después, obviamente, si no hay un arreglo después de una audiencia, 2 audiencias, el 386 nos dice que si hubiera arreglo se dará por terminada ¿la qué? La controversia, ¿sí? Y obviamente se elaborará un convenio. Pero si siempre decimos no, no queda ahí, sino que nos vamos a un arbitraje. Entonces, si hubiera un arreglo, se dará por terminada la controversia, las partes quedarán obligadas a firmar, cumplir convenio y se redacta dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía al cumplir con el acuerdo será sancionado con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, 10 y 50 quetzales si los recurrentes fueren trabajadores del convenio que suscribirán la obligatoria para las partes por el plazo en el que se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Muy bien. Entonces ahora pasamos al arbitraje. Pero eso lo vamos a dejar porque es muy extenso, no lo quiero dejar a medias, pero estoy tratando, si se da cuenta, hoy lo mismo que yo estoy haciendo de una forma gráfica, porque no puedo proyectar esto cuando vamos de forma presencial, y es lo mismo que está en el libro, pero lo hago de forma resumida porque a veces uno de forma gráfica abstrae más, pero es lo mismo. Entonces, lo hice de esta manera.
Pero si tiene alguna duda, con todo gusto me puede decir, ¿verdad? Pongo los separados en el WhatsApp, ¿verdad? Por si usted gusta, para que lo tenga ahí, pero es exactamente lo mismo que está en la ley, es exactamente lo mismo que está en el libro. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, licenciada. Dime, Gaby. Esto es cuando se presenta el pliego de peticiones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, imagínense, a la ministra se le planteó el pliego de peticiones, ya se intentó arreglar y todo, ¿verdad? Pero ella hizo caso omiso, ya pasó el tiempo que dice la ley. Entonces, cuando ya transcurrió este Esta es. tiempo, ya llegó el arbitraje. Ajá. Ujú. Ok, Mm, no se me vaya a adelantar. No me mencione el arbitraje porque esto va para la otra clase. Yo le he respondido todas sus preguntas, pero todavía no se me va para allá. Le voy a contestar eso en la próxima clase. No se me va a olvidar su pregunta, pero sí necesito que al menos lo que nosotros manejamos ahorita, arreglo directo, vía directa, conciliación, quede claro. Porque ahorita vamos a ver el trámite en cómo procede el arbitraje, por qué procede cuando es voluntario, cuando es potestativo y la huelga y el paro, en qué momento actúa en cada uno de ellos. Pero voy a regresar a la pregunta de Gabriel en la próxima clase, ¿ok? Para podérsela contestar. ¿Estamos? Gracias, Ligda. Va, listo. Ok, nos vemos pues chicos. Feliz noche, cuídense. Buenas noches.